Buenas noches, mi nombre es Sandra Juliet Castro Valencia, pertenezco al CEAD Medellín y estoy en el programa de Ingeniería de Alimentos. En esta presentación abordaremos el problema de concentración de una solución acuosa y cómo optimizar el proceso utilizando un evaporador de doble efecto con recirculación. Listo, la transferencia de masa resalta la importancia del movimiento de sustancias, en este caso la evaporación y concentración de una solución. En el proceso de concentración con evaporadores buscamos aumentar la concentración de una solución eliminando parte de su contenido de agua mediante la aplicación de calor. En esta presentación explicaré los fundamentos de la transferencia de masa en la operación unitaria de evaporación. Analizaremos los cálculos claves relacionados con balance de materia y energía para entender cómo se lleva a cabo este proceso. Al final, proporcionaré una solución detallada a un problema específico relacionado con la concentración de soluciones. Dentro de los objetivos tenemos que queremos entender los fundamentos de la evaporación, donde exploramos los principios fundamentales de la evaporación como operación unitaria, comprendiendo cómo se lleva a cabo la concentración de soluciones mediante la eliminación de solventes. También analizar la transferencia de masa, ya que vamos a profundizar la transferencia de masa identificando los mecanismos que intervienen en el proceso de evaporación y cómo afectan la concentración de la solución. También vamos a aplicar balances de materia, vamos a aprender a aplicar balances de materia y energía en el contexto de la evaporación, comprendiendo cómo cambian las cantidades de las especies involucradas durante el proceso, reconociendo cómo el intercambio de calor influye en la eficiencia y capacidad de evaporación en la operación unitaria. Tenemos que este es el problema. Se utiliza un evaporador de doble efecto y recirculación para concentrar una solución acuosa del 5% al 18% de sólidos solubles. El sistema consta de dos unidades de evaporación idénticas, cada una con una superficie de intercambio de calor de 100 metros cuadrados. El primer efecto recibe vapor saturado a 120 grados Celsius. El segundo efecto está conectado al condensador, donde el vapor se condensa a la temperatura de saturación de 40 grados Celsius. La solución de alimentación se introduce en el segundo efecto a 40 grados Celsius. Se supone un coeficiente de transferencia de calor total de 2500 Wm2K1 para ambos efectos. Entonces debemos realizar el esquema del proceso, calcular la capacidad de evaporación y el consumo del vapor del sistema. Ahora abordaremos un problema específico relacionado con la concentración de una mezcla de agua y alcohol mediante un evaporador. Nos centraremos en la interfaz donde ocurre la transferencia de masa, es decir, el punto donde se lleva a cabo la evaporación. Enfoque en la interfaz de la transferencia de masa en el evaporador. En el caso del evaporador, la transferencia de masa ocurre principalmente en la interfaz entre el líquido y el vapor. Explicaré cómo se concentra una solución acuosa, destacando dónde y cómo tiene lugar la evaporación. Listo. Ahora voy a explicar el balance de materia. En la operación unitaria de vapor, el balance de materia es esencial para comprender cómo cambian las cantidades de las especies involucradas. Utilizaré fórmulas específicas para aplicar el balance de materia al problema que estamos abordando. Entrada de materia es igual a salida de materia más acumulación de materia. La forma de balance a cada uno de los componentes será la misma, excepto cuando existe reacción química, ya que en este caso habrá que considerar la aparición o desaparición de los componentes individuales por efecto de la reacción. Sin embargo, la masa total del sistema nunca variará. Por ello, el Bm al componente I tendrá la entrada de componente denominado I, más la generación neta del componente I, menos la salida del componente I, más la acumulación del componente I. Ahora vamos a explicar el balance de energía. El balance de energía en la operación unitaria de evaporación es crucial para entender cómo se aplica el calor y cómo afecta la eficiencia del proceso. Entonces discutiremos consideraciones importantes y las formas utilizadas, donde Ms y M son los caudales másicos de entrada y salida del sistema, He y Hs las entalpías de los mismos, y Q el calor intercambiado por el sistema, que si es positivo será ganado por el sistema, y si es negativo será cedido por el mismo a los alrededores.
El cálculo de la entalpía de cada corriente puede utilizarse usando su capacidad calorífica y una temperatura de referencia, aunque si hay cambios de fase también habrá que considerar el calor latente. Entonces tenemos el siguiente problema. Se utiliza un evaporador de doble efecto y recirculación para concentrar una solución acuosa del 5% al 18% sólidos solubles. El sistema consta de dos unidades de evaporación idénticas, cada una con una superficie de intercambio de calor de 100 metros cuadrados. El primer efecto recibe vapor saturado a 120 grados Celsius. El segundo efecto está conectado al condensador, donde el vapor se condensa a la temperatura de saturación de 40 grados Celsius. La solución de alimentación se introduce en el segundo efecto a 40 grados Celsius. Se supone un coeficiente de transferencia de calor total de 2500 Wm2K1 para ambos efectos. Entonces debemos realizar el esquema del proceso, calcular la capacidad de evaporación y el consumo de vapor del sistema. La solución del problema sería la siguiente. Estos son los cálculos. En el paso 1, calculando la capacidad de evaporación. La capacidad de evaporación del primer efecto se determina multiplicando el coeficiente de transferencia de calor total por la superficie de intercambio de calor, que en este caso son 100 metros cuadrados, y por la diferencia de temperatura, que es la diferencia en la temperatura de vapor y la temperatura de la solución de alimentación. Para el segundo efecto, la capacidad de evaporación del segundo se determina multiplicando el coeficiente de transferencia de calor total por la superficie de intercambio de calor y por la diferencia de temperatura, que es la diferencia entre la temperatura del vapor y la temperatura de la solución de alimentación. La evaporación total es la suma de ambas. La capacidad de evaporación en el primer efecto más la capacidad de evaporación en el segundo efecto, dando 2 millones de watts. El segundo paso sería calcular el consumo de vapor. El consumo de vapor se calcula dividiendo la capacidad de evaporación por la evaporación del agua a la temperatura de condensación de 2257 kJ sobre kilogramo a 40 grados Celsius. Este valor indica la cantidad de energía necesaria para convertir 1 kilogramo de agua en vapor a esa temperatura específica, dando como resultado un consumo de vapor de 885.35 kilogramos sobre segundos. Esta sería la presentación de los resultados. La evaporación total es la suma de ambas. La capacidad de evaporación en el primer efecto más la capacidad de evaporación en el segundo efecto, dando 2 millones de watts. El consumo de vapor es 885.35 kilogramos sobre segundos. Derivaremos conclusiones clave basadas en los resultados y discutiremos cómo estos hallazgos podrían aplicarse a situaciones prácticas en la industria. Entonces se puede destacar la eficiencia del proceso en términos de capacidad de evaporación por una unidad de superficie de intercambio de calor. Estos hallazgos se podrían aplicar en situaciones prácticas en la industria, destacando posibles mejoras, consideraciones para optimizar el proceso. Muchísimas gracias por la atención.